cuándo son los exámenes, pero se lo vamos a trasladar por escrito porque yo sé que algunos acá se les dice palabra y no ponen atención, están en su mundo, entonces se les va a dar por escrito para que logren poner, para que tomen nota de lo mismo. Espero que estén bien en este nuevo sábado. Ya vieron que no nos dieron puente. Yo pensé que iba a ser el puente de jueves a lunes, pero no nos dieron puente. Entonces vamos a comenzar con la clínica. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Solo necesito que me pongan atención, por favor. Miren, los que no quieren poner atención, solo les ruego que hagan un poco de silencio por respeto, porque al fin de cuentas yo creo que no les he faltado el respeto en ningún momento y esperaría que ustedes guardaran ese respeto. No les pido que me pongan atención, pero sí les pediría que me regalen el silencio. Ustedes pueden estar en su escritorio viendo el teléfono o haciendo lo que se les dé la gana, siempre y cuando hagan silencio, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Pase adelante. Vamos a... ¿Traen su código de notariado? ¿Lo pueden abrir, por favor? ¿Alguien me puede leer el artículo 8 del código de notariado? Solo es la colección ordenada de las estructuras matrices. Solo es la colección ordenada de las estructuras de las actas de razones de la ejecución de temas y los proyectos. Muchas gracias. Miren, lo que voy a explicar en esta clase, para muchos que ya conocen del tema, va a parecer como que estoy dando clases para niños de primaria o preprimaria. Sin embargo, hay otros compañeros que nunca han visto un protocolo ni conocen mucho del derecho notarial, más que todo del quehacer notarial, el tema práctico, que en realidad es lo más importante dentro del derecho notarial. O sea, aquí en el derecho notarial hay miles de teorías para una institución tan simple, pero en realidad lo que de verdad sirve al derecho notarial es que ustedes sepan hacer su trabajo. El cliente jamás va a pretender que usted les explique qué es el derecho notarial o cuáles son las teorías que lo informan, sino que les resuelva el problema que llega a su oficina. Entonces, yo por eso tal vez me pongo a explicarlo como que fuera primaria, pero esa es la manera para que los que no han tenido la oportunidad de ver notariado en la práctica lo puedan entender. Entonces el artículo 8 habla de qué es el protocolo, nos da una definición legal. Esa es una definición legal, pero ese artículo 8 nos está definiendo el protocolo, entiéndase, el tomo y no la hoja de protocolo. Para que ustedes puedan cartular, ¿qué es lo que creen que se necesita? ¿Qué es lo que creen que se necesita para cartular, es decir, para empezar a redactar dentro de las hojas de protocolo? Bueno, primero graduarse, registrar su firma y sello, eso es lo primero. Después, ¿qué creen que ya están graduados? Hacer el pago. Tienen que hacer el pago de apertura de protocolo. Ustedes pueden pagar las hojas de protocolo. Ustedes pueden comprar las hojas en la SAT. Que como en el ejercicio que les hablaba la clase pasada, la SAT les vende mínimo 50 hojas de protocolo. Más una comisión del 10% que dan 5 hojas más. Son 55 hojas de protocolo por el precio de 500 quetzales. Es lo mínimo que ustedes pueden comprar en hojas de protocolo. Pero habiendo comprado ustedes las hojas de protocolo, para que ustedes puedan redactar en estas hojas, lo que tendrían que hacer de primero es aperturar su protocolo. Es decir, pagar su derecho de apertura al protocolo.
Si ustedes no pagan su derecho de apertura, no pueden redactar. Si empiezan a redactar sin haber pagado la apertura, no es que estarían cometiendo un delito, porque no es un delito, pero sí es un tema de sanción administrativa. O sea, ustedes pueden tener todas las hojas de protocolos que quieran, pero si no hacen su pago de apertura, no pueden empezar a redactar. ¿En qué fecha pueden pagar su apertura de protocolo? Miren, pueden pagar desde diciembre. Desde diciembre, si ustedes van a empezar a cartular en 2026, podrían pagar desde diciembre del año 2025, para ya en enero empezar a cartular. Entonces pueden pagar desde diciembre. Generalmente es lo que uno hace, paga desde mediados de diciembre para en enero ya empezar a cartular. Recuérdense que es una profesión liberal y ustedes no existe como tal plazos y horas inhábiles. Ustedes tienen habilitadas todas las horas del día. A medianoche podrían estar ustedes autorizando cualquier escritura pública. No hay problema. Entonces generalmente uno paga en diciembre, los que están acostumbrados a cartular. Pero si no quisieran cartular y pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y están en agosto, a mediados de agosto, llega un cliente importante de ustedes y le dicen: mire, Lee, yo necesito 10 mandatos, pero como usted es mi abogado de confianza, mi abogado y notario, yo quiero que usted me los autorice. Usted en agosto no ha pagado la apertura y no tiene hojas de protocolo. ¿Podría pagar apertura y comprar hojas? Sí, lo puede hacer. Puede pagar en cualquier mes del año, incluso en diciembre, pero en diciembre no vale mucho la pena porque ya vas a tener que cerrar. Entonces hace su pago de apertura, que son 50 quetzales más 5 que le cobra el archivo por un formulario que le vende. Pero actualmente pues ya lo puede hacer en línea. En línea solo paga 50 quetzales y es casi inmediato la apertura. Entonces no hay ningún problema. Entonces usted apertura en diciembre, empieza a cartular. No, solo le cobran los 50 quetzales. Entonces solo le genera el formulario FEI, que es para pagar, que es la orden de pago de... Se me va, ¿cuál es la definición de este FEI? Creo que es formulario electrónico de... Se me va el nombre. No, es de ingresos. Electrónico de ingresos, algo así. Entonces ahí paga los 50 quetzales, imprime su constancia de apertura y ya puede empezar a cartular. Pero si usted no ha pagado su derecho de apertura, no podría empezar a cartular. Esa es la diferencia, aunque tenga hojas. ¿Alguien tiene, me puede leer el artículo 13 del Código de Notariado? Pero por favor, nos vamos de numeral en numeral. 13, el numeral 1, por favor. Numeración. Muchas gracias. Entonces usted hace su pago de apertura. Quiere decir que ya tiene el derecho de poder aperturar su protocolo. ¿Y con qué va a aperturar su protocolo? Con las escrituras públicas. Entonces usted puede pagar su derecho de apertura. No significa que desde ese momento vaya a empezar a cartular. Lo que necesita es que llegue un cliente con usted. Si usted no tiene clientes, aunque haga su derecho de apertura, aunque pague el derecho, no va a aperturar su protocolo. Entonces, el protocolo, usted lo va a aperturar con la escritura pública número 1. Por eso dice numeración cardinal.
1, 2, 3, 4, y no ordinal, que sería primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, la escritura pública número 1 es con la que usted apertura su protocolo. Entonces, entendamos que usted ya pagó los 50 quetzales más los 5 de formulario si lo hace físicamente, o solo los 50 si lo hace en línea. Ya pagó los 500 quetzales en hojas a la SAT para poder comprar. La SAT ya registró que estas hojas se las vendió al notario tal y tal. Ya llegó un cliente a su oficina que necesita X escritura pública. Entonces usted ya apertura su protocolo con la escritura pública número 1. Por eso es que muchas veces se le llama registro notarial al protocolo. Porque al igual que los registros públicos, esta también lleva una numeración. Si ustedes se dan cuenta, si solicitan una certificación de algún acto de las personas, como es el RENAP, siempre le va a dar un número, un folio y un libro. Si solicitan un historial completo de una finca, también ahí le aparece en qué numeración tiene la finca, qué folio y qué libro. El protocolo, por supuesto, no va a llevar ni folio. Bueno, folio sí lleva, libro no, pero sí lleva un número de orden, que es la número 1. Si esta es la número 1, tendría que ser la fecha con que inició su protocolo. Entonces, hablábamos al principio que usted paga la apertura en diciembre, para el 1 de enero ya poder empezar a redactar, a cartular. Entonces, en ese entendido, esta escritura sería la escritura del 1 de enero. En la ciudad de Guatemala, el 1 de enero del año 2026. Sigue usted la redacción. Cuénteme. Ahorita le vamos a explicar eso. El siguiente numeral, si me lo puede leer, ¿quién estaba leyendo? Por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a lo mismo, numeración cardinal y no ordinal. Ay, no me... Entonces, esta hoja, que es la escritura pública número 1, es el folio número 1. Un folio es la hoja completa. Esto es un folio. Y para los que trabajan en alguna institución pública o juzgados, también llevan a cabo foliación de documentos. Y cada hoja es un folio. Entonces, hay escrituras que van a comenzar aquí. 1. La primera va a comenzar en la línea inicial de su primera hoja de protocolo. ¿Qué pasa si usted en 2025 compró 50 hojas, pero solo utilizó 10 hojas? ¿Qué pasaría en 2026? Puede utilizar las mismas hojas, las que le sobraron. Por supuesto, en el orden que llevan las hojas. Como yo les decía, la SAT le va a vender 50 hojas y llevan una numeración. Entonces, esta, en ese entendido, es la hoja número 1 del folio 1. Entonces, esta es la hoja número, la escritura 1, que está contenida en el folio 1 y es la primera fecha del año. Pero ¿qué pasa si usted termina la escritura pública número 1 aquí, a principio de la hoja? Entonces usted termina la escritura pública número 1 aquí. Aquí está su firma como notario. Después de las palabras ante mí o por mí ante mí. ¿Dónde tendría que consignar la escritura pública número 2? Inmediatamente después de la número 1, como está acá. Número 2.
Por supuesto, el código habla de no dejar tanto espacio. Yo como recomendación, siempre dejen un poco de espacio. Sobre todo entre el punto final y las firmas de los otorgantes. ¿Y por qué se deja una línea al menos? Porque uno no es perfecto y a veces comete errores. Y da espacio para llevar a cabo testados. Entonces, por eso siempre se deja un espacio. Y vamos con la escritura pública número 2. ¿En qué folio está contenida la escritura pública número 2? 1. Lo que se utiliza muchas veces en el índice es colocarle 1B, 1R, que es 1 reverso, para diferenciar el folio donde inicia, pero siempre es el número 1. El siguiente numeral, por favor. Muchas gracias. Miren, es lo que les mencionaba yo en las primeras clases, que en notariado olvídense de las cifras. O sea, acostúmbrense a escribir todo en letras, nada de cifras. Porque uno está acostumbrado, y bueno, en memoriales también, al menos yo acostumbro a no utilizar cifras en memoriales, por lo mismo. Entonces en notariado se acostumbra, y ustedes acostúmbrense que todo va en letras, fechas, cantidades, precios, todo va en letras. Entonces usted, desde que entre al notariado, cámbiense el chip de utilizar cifras a solo utilizar letras. No importa que sea, acostúmbrense a utilizar letras. Ese artículo menciona que en la discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo escrito en letras. Eso en la práctica es mentira. Es mentira, la verdad. Ustedes llevan algún testimonio de una escritura que autorizaron donde hay un error entre las letras y las cifras. Se lo suspenden los registros. O sea, esto que dice el artículo es mentira. Y por eso muchas veces no es recomendable colocar entre paréntesis las cifras. Es mejor solo utilizar letras, porque usted se evita esos errores. Por supuesto, hay escrituras públicas donde las mismas instituciones le dan a uno la minuta, el mal llamado machote. Pero hay instituciones, UDEVIPO, por ejemplo, que le dan a usted la minuta. O el registro de personas jurídicas, también le dan a usted la minuta. Entonces usted tiene que redactar conforme el criterio de ellos. Si usted no redacta como ellos dicen, no le van a autorizar la minuta. Entonces jamás va a poder imprimir en su protocolo. Entonces ahí sí es recomendable, ahí pues no le queda de otra que utilizar cifras. Pero si no es necesario utilizar cifras, yo les recomiendo no usen. Usen mejor solo letras. ¿Y por qué no les recomiendo? Porque si ustedes se equivocan, les van a suspender por ese error. El siguiente numeral, por favor. Muchas gracias. Miren, en el protocolo, como yo les decía, solo se utilizan letras. Sin embargo, hay veces que uno autoriza algunas escrituras, pero tiene que consignar dentro de la propia escritura alguna resolución. Cuando se copia alguna resolución se tiene que hacer textualmente. Es decir, si ahí se utilizaron cifras, usted tiene que utilizar cifras. Ahí si no le queda de otra. Siguiente numeral, por favor. Muy amable, gracias.
24 de mayo tienen ustedes el examen. Sí, es que tienen mala planificación. 24 de mayo. 24 de mayo, notariado. Ahora, los que reciben aquí penal o laboral es el 17 de mayo. Los que reciben penal laboral. Ahora, los que reciben alguna clínica el día domingo, pues se entiende que si les tocaba el 17 sábado, el 18 les tocaría penal o laboral. Y el 26, notariado civil. Entonces, civil y notariado, 24 de mayo. 17 de mayo, penal y laboral. Para que lo tomen en cuenta y lo apunten los que no lo han apuntado. ¿Qué numeral habíamos leído? El de la numeración del papel, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, en el entendido que la hoja donde ustedes van a principiar su apertura de protocolo es la hoja A6. Esta es la hoja donde ustedes hicieron constar su primera escritura pública, la hoja A6. La siguiente hoja donde ustedes van a redactar es la A7, la A8 y así posteriormente. ¿Qué pasa si a ustedes se les terminan sus hojas de protocolo? Pues ustedes van a ir a comprar más hojas de protocolo a la SAT. Lo que pasa es que cuando ustedes vayan a comprar más hojas de protocolo, es imposible que la SAT le vaya a vender la A9. Únicamente que solo usted quedará como notario, entonces ahí sí le van a vender así. Pero imagínense que ya le vendieron a unos 2,000 notarios más. A ustedes les va a tocar la A5,000, la A6,000. Entonces, esa es la primera forma de que usted puede interrumpir el orden de las hojas, porque se le acabaron sus hojas de protocolo. Entonces usted va a tener la A8 y después va a pasar a la A5,000. Y está justificado que usted haya interrumpido el número de orden. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ahí para justificar que usted interrumpió la numeración? Exactamente. Entonces ustedes dentro de los atestados del protocolo agregarán el formulario de la compra del protocolo. Entonces van a ver dos formularios de compra. El de estas hojas y el de las nuevas hojas. Porque usted ahí le está diciendo al revisor del protocolo, mire, yo interrumpí la numeración porque se me acabaron y tuve que comprar otras hojas. De lo contrario, no tendría sentido que usted tenga otras hojas, porque ¿de dónde las sacaron? Esa es la primera justificación para poder interrumpir el orden. ¿Me van siguiendo ahí o voy muy rápido? Cuénteme. Generalmente le venden ese pliego, digamos. Eso es lo que le venden. Sin embargo, pues si usted comprara más, sí se la vendería a la SAT en el caso de las inmobiliarias. Miren, las instituciones inmobiliarias, hay notarios que trabajan con ellos y llegan a las 700 escrituras públicas. Pero ellos sí cartulan como que fuera maquila. Porque van, imagínense, los que realizan también las propiedades horizontales. O sea, usan unas cantidades enormes de hojas de protocolo.
Y si hay alguien que sabe cartular, son los notarios que cartulan propiedad horizontal. Ese es otro mundo. Son notarios aparte, digamos. Sí, es propiedad horizontal. Se constituyen inmuebles en cada apartamento, copropiedad en cada espacio común. Los parqueos también son fincas, las servidumbres de paso. Entonces las propiedades horizontales utilizan cantidades grandes de escrituras públicas. Y generalmente son bufetes especializados en propiedad horizontal. Sí, ahí sí. Pero generalmente usted no va a comprar tantas hojas porque a menos que cartule esas cantidades. Miren, anteriormente sí se hacía eso. Miren, si ustedes miran escrituras públicas del año 80, cualquier notario llevaba cartulado 200, 250, 300 al año. Pero ahora, como salen notarios hasta de las piedras, pues por supuesto no significa que todos los que salgan son buenos. Esa es la cuestión también. Porque hay universidades que incluso para graduarse estaban haciendo exámenes públicos de tesis de forma conjunta. O sea, usted compra de una vez el plan para no perder su examen técnico de las fases. Entonces es lo que pasa. La otra forma de interrumpir este orden de hojas es cuando proviene un documento del extranjero. Imagínense que otorguen un mandato en Estados Unidos, en otro país. Imagínense que usted se casa con una extranjera en el país donde vive ella. Tendrían que inscribir el matrimonio en Guatemala. O hay personas que lamentablemente fallecen fuera de la República. Hay que inscribir esa defunción en Guatemala. Entonces, esos documentos vienen a la República, vienen con los pases de ley o con la apostilla, si son países tratantes del acuerdo de la Haya. Pases de ley o apostilla, por supuesto, es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Entra ese documento a Guatemala, pero ese documento no va a surtir efectos si solo se presenta así en físico. Si usted presenta solo las hojas que le dieron en Estados Unidos con la apostilla, no tiene ningún efecto legal. Para que los tribunales o registros tomen en cuenta esos documentos que provienen del extranjero, se tiene como requisito que deben ser protocolizados. ¿Qué es protocolizar un documento? Es insertarlo dentro del protocolo. Entonces ustedes van a empezar a ver el protocolo de un notario, el tomo, digamos. Empiezan a ver el protocolo, hoja de protocolo, hoja de protocolo, hoja de protocolo, hoja de protocolo. Y sorpresa, en medio de esas hojas hay unas hojas de papel bond. Eso es la protocolización. ¿Y qué es lo que pasa? Que ustedes empiezan a ver que la primera hoja es la A6, A7, A8, A9. Sin embargo, hay unas hojas de papel bond en medio. Entonces esas hojas de papel bond no tienen numeración. Tienen foliación, pero no numeración. Entonces, puede ser que ese sea el folio 5, pero no tienen número de registro. Después pasa a las hojas de protocolo y ya se empieza la hoja de protocolo número 10. Esa es la segunda causal por la cual usted puede interrumpir el orden de las hojas sin que exista problema. Ahora bien, si usted empezó a trabajar con la 6, aquí terminó la escritura pública número 2 y va a comenzar la 3, y realizó la escritura pública número 3 en la hoja 8, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema donde usted está
interrumpiendo la numeración fiscal de las hojas. Pero esa numeración no está permitida, es interrupción. Porque usted lo que está haciendo es traslapando las hojas. La siguiente tuvo que haber sido la 7 y usted se pasó a la 8. Ahí sí tiene problemas como notario. Ahí sí no está permitido. Y lo mandan a enmendar su protocolo, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria en un juzgado civil. Entonces, para los que han litigado civil por acá, sabrán que un juzgado civil le puede dar trámite a un escrito en un mes o en 6 meses. O no darle trámite hasta que usted vaya a preguntar que qué pasó. Entonces, por eso tiene que tener cuidado con el orden de las hojas. Si esta es la 6, tiene que pasar a la 7, la 8, la 9 y la 10. Y únicamente lo puede interrumpir si se le acaban las hojas o si tiene la necesidad de protocolizar un documento. Si no tuvo esa necesidad, no tendría por qué interrumpir ese orden. El siguiente numeral, por favor. Muchas gracias. Miren, esto de los espacios en blanco es una cuestión que en la práctica no es tan así. No es que usted tenga que dejar ningún espacio, tampoco es que sea tan estricto en ese sentido. O sea, lo que usted tiene que hacer es no dejar espacios tan grandes. Imagínese que usted deje 10 líneas libres de una escritura. Pero si usted deja unas 2 líneas libres, no hay ningún problema. O sea, cuando le revisen su protocolo, ahí no le va a hacer ningún problema el revisor. Ahora, si usted deja unas 10 líneas, unas 15 líneas, 20 líneas, o me deja todo el espacio en blanco, pues ahí sí hay problema. Pero caso contrario, no, deja 2, 3 líneas, no le va a haber ningún problema por parte del revisor de protocolo. Entonces, ojo con esto. Siguiente numeral, por favor. Disculpe. Siguiente artículo, por favor. Miren, los testados se los voy a explicar más adelante, cuando empecemos a redactar, porque no tiene sentido explicarlo ahorita y después ni le van a entender. Lo que sí les voy a explicar es lo que está prohibido. Miren, yo he visto protocolos de notarios y notarias donde utilizan corrector en su protocolo. O sea, se les fue una palabra y con corrector empiezan a hacer eso. O les falta una letra, o está mal una letra en la impresión, y con el lapicero empiezan ahí a arreglar esa letra. O vienen y se equivocan y empiezan a tachar ahí su protocolo. Entonces, no les voy a explicar hoy los testados, pero sí les diría que jamás vayan a utilizar corrector. Jamás vayan a tachar una letra si no es de la manera correcta. Jamás vayan a intentar arreglar una letra ustedes rayando la propia letra. Eso está totalmente prohibido. No podrían hacerlo. Para eso existen los testados, que es la única forma de arreglar esto. Si no, cualquiera se pondría a falsificar una escritura pública. O sea, solo empiezan a echar corrector a todo y empiezan a redactar ahí. Entonces, miren, ustedes pueden tener dudas en su ejercicio profesional. Es válido. Hay escrituras públicas que uno casi no hace. Entonces, cuando le llega ese trabajo, tiene ciertas dudas.
cómo redactar, cómo realizar la cláusula. Eso es válido. Pero que ustedes utilicen corrector, que ustedes tachen, eso no es válido. Y habla muy mal de ustedes. Imagínense qué clase de profesional tuvo que haber sido como estudiante para que cuando tiene el protocolo lo empiece a tachar, empiece a utilizar corrector. Solo piensen ustedes si ustedes entregarían un trabajo con corrector. Yo creo que alguien que es un estudiante aplicado prefiere repetir todo el documento antes que utilizar corrector. Es que el corrector incluso en el cuaderno se mira horrible. Entonces, ¿por qué usted utilizaría corrector en unas hojas que ni siquiera son suyas? Imagínese que él hiciera la Contraloría, usted si llega a usar corrector en un libro autorizado por ellos, le pone varios reparos, si no es que lo va a denunciar ante el MP. Entonces es lo mismo en la hoja de protocolo, no utilicen corrector ni tachones, no lo manchen, tienen que ser ordenados. Diferente es cuando la impresora le falla a uno, que a mí me pasó el año pasado, que la impresora casi me arruina una hoja, porque a veces fallan, eso puede pasar. Pero que ustedes tengan su hoja aquí, estén comiendo, la manchen de comida, le echen café, entonces imagínense qué desordenados tendrían que ser. Cuenten. ¿Cometió un error de qué tipo? ¿La imprimió mal? Pero sí va a constar en el protocolo. No. No, lo que se hace es que usted está imprimiendo la 1 y tuvo errores de impresión o no le firmaron o X, Y razón. Lo que tiene que hacer es cancelarla. Tiene que razonar que la va a cancelar. Y si es la número 1 y usted la cancela, la siguiente es la número 2. Si la cancela no quiere decir que no existió, sí existe, pero no tiene ningún efecto legal, pero no puede eliminarla como tal, solo cancelarla. Entonces coloca razón en este mismo lugar y fecha, se procede a cancelar la presente escritura. Anulada. Si la cancela, no la presenta en ningún lugar. Solo va a constar en el protocolo. Entonces puede ser que cuando uno empiece a revisar el protocolo, digamos su protocolo ya profesional, si yo soy su revisor de protocolo, empiezo a revisarlo. Como la número 1, usted la canceló. La número 2 la autorizó. La número 3 la autorizó. La 4 la autorizó. La 5 la volvió a cancelar por X o Y motivo. La 6 la autorizó. La 7 la autorizó. La 8 la autorizó. La 9 la volvió a cancelar. Porque le imprimió mal la impresora. Porque ya no le quisieron firmar. Sí, tiene que ir. Tiene que ir. Ahí no hay forma de que usted la vaya a eliminar de su protocolo. Tiene que ir. Va a estar cancelada, pero tiene que ir. Y no puede cancelar por cualquier motivo. Cuénteme. Tiene que reponerla. Un juzgado civil. No, ninguno. Bueno, depende por qué la cancele. Imagínense que ustedes empezaron a redactar, llegaron los clientes con ustedes, están todos ahí contentos y de la nada empiezan a pelear y ya no le firman. Como ya no le firmaron, la tienen que cancelar. Pero por supuesto ahí tendría usted que cobrar al menos unos honorarios, porque no puede ser que le hicieron perder todo el tiempo para que ya no firmen.
Entonces ahí sí tendría que cobrarles honorarios a los clientes. Generalmente son las mitades de honorarios. Porque usted hizo todo su trabajo. Usted se tomó el tiempo de empezar a redactar, usted dejó apartada 1 o 2 horas para esos clientes, atendió en su oficina. Y en esas 2 horas pudo haber hecho algo más para obtener honorarios, pero por ellos es que ya no se llegó a nada. Entonces ahí tendría que cobrar usted honorarios. Ahora bien, si la canceló por un error de impresión, pues ya no podría cobrar honorarios porque es culpa suya o de la impresora. Cancela esa y imprime la número. Si canceló la 6 por errores de impresión, después va a tener que imprimir la 7 ya en forma correcta. No. Miren, lo que pasa es que si usted daña una hoja, se la roban, no hay un procedimiento como tal para reponer esa hoja. El código de notariado habla de la reposición del protocolo, pero es reponer el tomo completo. Ahora, si usted se le rompe una hoja, la daña, pues tiene que irse a jurisdicción voluntaria. Bueno, ustedes creo que, no sé si ya saben qué es jurisdicción voluntaria algunos. La mayoría sí, ¿o no? Miren, todos los procesos judiciales llevan una parte demandante y una parte demandada, si hablamos de civil. En todos los procesos judiciales hay una litis, hay un problema, hay un pleito que se tiene que dirimir por un juzgado. Pero hay procedimientos en donde no hay problemas, pero usted necesita que un juez lo autorice. Eso es jurisdicción voluntaria. No hay clavos, no hay problemas, pero usted necesita la autorización de un juez. Solo los gastos que usted vaya a hacer, sí, en el juzgado. Pero ustedes como abogados también se pueden patrocinar. Ustedes pueden actuar en su propio auxilio. No, en su propio auxilio no es por mí ante mí. Por mí ante mí los notarios. En auxilio los abogados. Entonces hay procesos, procedimientos. Cuénteme. Perdón, con la jurisdicción voluntaria y notariado, ¿para qué se necesita la autorización de un juez y no escuché? Miren, hay procesos, como yo decía, donde no hay problemas entre nadie, pero usted necesita que el juez le autorice. La reposición del protocolo, usted necesita que el juez le autorice a reponerlo. La enmienda del protocolo, usted necesita que el juez le autorice enmendar el protocolo. Pero si se dan cuenta, no hay una contraparte. Solo es usted solicitándole al juez que le autorice enmendar el protocolo, reponer el protocolo, o en este caso, reponer la hoja de protocolo. A eso nos tendríamos que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Para servirles. Creo que jurisdicción voluntaria miran en notariado 3 o 4, parece. Creo que 3. En el 3. Creo que en notariado la parte más bonita es jurisdicción voluntaria. Depende quién les dé la jurisdicción voluntaria. Pero cuando uno empieza a ver el proceso sucesorio, testamentario, intestado, la verdad es que depende quién se los dé. Es muy bonita la clase. Porque hay procesos de jurisdicción voluntaria que usted como notario los puede realizar. Por eso en la definición del notariado, habla del notario, mejor dicho, donde dice que es quien recibe declaraciones de las partes, autorizando los documentos y extendiendo copias. Y en Guatemala también puede llevar a cabo procesos de jurisdicción voluntaria. Cuando ustedes lleven procesos de jurisdicción voluntaria, cuando empiezan a ver el testamentario, el intestado, ya van a ver qué bonito es, dependiendo quién se los dé. Porque el notario hace las veces de un juez. Recomiendo que se encomienden a Dios y se metan a la clase.
¿Qué artículo habíamos leído? Miren, el 15 es el índice, eso no lo voy a tocar yo porque todavía vamos a ver hasta el final. ¿Alguna duda respecto al protocolo? ¿Cómo cancela? Con una razón. Solo la razón, o sea, en este mismo lugar y fecha procedo a cancelar la presente escritura pública. Inmediatamente, y se da aviso de cancelación también. Entonces, usted la cancela porque no le firman, la cancela porque le imprimieron mal. Inmediatamente después de esa escritura, redacte una razón. La razón puede ser una cosita pequeñita, ni siquiera tiene que decir por qué la está cancelando. Sí. Es lo que yo les digo, que no existe un procedimiento como tal para reponer esa hoja. Entonces se va a jurisdicción voluntaria y uno se más o menos se inventa el nombre del procedimiento. Diligencias voluntarias de reposición de una hoja de protocolo, digamos. Cuénteme. Yo no escuché bien la pregunta de la compañera, pero no me quedó claro. Es solo cancelar, anulado no existe. No, cancelar, cancelar. Les voy a poner el ejemplo. Bueno, no sé si, creo que en la otra diapositiva les coloco yo ejemplos de cancelación. Entonces, en el entendido que aquí redactaron y aquí cometieron el error, inmediatamente abajo colocan la razón. Razón, en este mismo lugar y fecha procede a cancelar la escritura pública. Conste, firma. Y se murió. Nada más. De esta escritura cancelada ustedes no pueden extender copia. Solo dan un aviso, como decía el compañero, de cancelación. ¿Y por qué no pueden extender copia? Porque la escritura jamás nació. 25 días hábiles. Cuénteme. Y si en estas hojas se llevan 5 o 6 de ambos lados y no son 6, en la quinta se cometió un error, las 6 se tiene que cancelar para que el correlativo de toda la escritura sea parejo, o se puede intercalar esa cancelación. Mire, dependiendo del error. Hay escrituras públicas que están contenidas en 6, 7, 8, hasta 20 hojas, como es una constitución de una sociedad. 20 hojas, digamos. Si usted empezó en la hoja número 1 a redactar y se equivocó en la 6 y es un error que no se puede testar, digamos que usted estaba imprimiendo y la imprimió al revés, tendría que cancelar esa escritura, y la escritura está contenida en todas esas hojas. ¿Se cancelan todas las hojas? Sí, porque ahí no está cancelando las hojas, está cancelando la escritura pública. Entonces la escritura puede estar contenida en una hoja o puede estar contenida en 2, 3, 4, 20, 70 hojas, digamos. Entonces si usted cancela esa escritura, está cancelando todo el resto. ¿Y en qué caso se puede cancelar solo una hoja intermedia? Solo si la hoja está, si la escritura está contenida en una hoja. O sea, no se puede cancelar solo una hoja, porque lo que cancela es la escritura pública. Entonces, si la escritura lleva 20 hojas y en la 21 usted se equivocó, todas esas hojas no las puede utilizar ya. Sí. Depende qué daño sufrió, porque si sufrió muchos daños tendría que ir ante un juez, que el juez haga ver eso. No, se coloca así. Ahora si sufrió mucho daño, mejor ir ante un juez para evitar problemas. ¿En qué casos no me puede cancelar usted la escritura?
cuando ya están firmadas por los otorgantes. Si los otorgantes firmaron la escritura y después se arrepienten, no hay marcha atrás, no la puede cancelar, tendría que después rescindir esa escritura pública. Entonces imagínense que firmaron una compraventa, le firman comprador y vendedor, y después le dicen, mire, ya no le quiero vender. Ah, bueno, entonces me paga la compraventa y me paga la rescisión de la compraventa, porque tampoco su profesión es juego. Entonces usted tendría que autorizar la escritura pública e inmediatamente o después rescindir la escritura. No puede cancelarla cuando ya existen las firmas de los otorgantes. Únicamente puede cancelarla por errores de impresión o porque no le firmaron. Si existen todas las firmas, no la puede cancelar. Ahora, si falta una firma, pues sí, la puede cancelar porque no va a autorizar algo donde no todos dieron su consentimiento. Cuénteme. Supongamos que ya firmaron todo, pero se retractan, sí o sí tienen que pagar el 50% de su trabajo, ¿sabes? Los horarios. No, porque ella empezó todo el tiempo. Yo creería que el 100%, porque usted hizo todo el trabajo, la autorizó y va a rescindir después. Entonces, porque si usted autoriza esa escritura, le genera obligaciones, tiene que dar un testimonio, tiene que pagar el timbre notarial. En una cancelación lo único que tiene que hacer es dar aviso. Ese aviso no lleva ningún timbre, es un aviso en una hoja de papel simple, bond, donde avisa, firme y sello, nada más. Pero si usted autoriza, tiene que redactar su testimonio especial y entregarlo al Archivo General de Protocolos. Entonces ahí sí lleva más obligaciones, tiene que pagar timbres. Imagínense que sea una escritura con el valor de 150,000 quetzales. Ahí va a pagar 300 quetzales en timbre notarial. Entonces ni modo que ellos se echaron para atrás y usted va a tener que costear los gastos. Aunque si bien es un impuesto que lo grava a usted como notario, pues al final es una profesión donde usted tendría que obtener ingresos. Y más en el caso donde ellos se echaron para atrás por X o Y razón. ¿Alguien más? Cuénteme. En el mismo caso ya está firmado, ya está protocolizado. Y antes de entregar a la profesión, creo que a veces sus días por accidente se moja, se mancha, yo creo que ya lo comentó, pero claro, o incluso como lo cargan en un maletín al abogado, lo asaltan por el lado y ahí va todo, pero no lo entregó. ¿Qué sucede ahí? Tendríamos que acudir a jurisdicción voluntaria. El problema ahí es que si no entregamos ningún testimonio, no se entregó ninguna copia, ahí sí tendríamos que volver a firmar en otra escritura pública, porque no hay forma posible de poder reponerlo, no existe. Entonces ahí tendríamos que acudir a jurisdicción voluntaria, que se haga constar la pérdida o el deterioro de la hoja o el robo, y en otra hoja autorizar otra vez la compraventa. Entonces esa sería la salida. Por eso generalmente el protocolo no sale de la oficina del notario. Es muy delicado sacarlo de la oficina del notario. Aunque miren, si lo soy honesto, en la práctica hay notarios que envían el protocolo con un mensajero. Por eso la pregunta, porque en la realidad pues pasa demasiado. Que mandan al mensajero, lo envían por cargo expreso, por Watex, y ahí va la hoja de protocolo viajando. Entonces ahí... Y también, si usted va a firmar a un departamento, tiene que llevar la hoja de protocolo. Entonces es un riesgo que tendría que correr. Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta respecto al?
Cuénteme. Meses pasadas dijo que un abogado puede ser un notario acá de Guatemala autorizado puede ir a Estados Unidos y el Mongas Bond va a certificar o va a hacer cualquier situación con migrantes o años que ya está realizado en Estados Unidos. Al venir a Guatemala lo tiene que protocolarizar, ¿no? Pero eso va a ser en hoja simple bond. Ahí es donde usted lo que estaba explicando que se interrumpe la numeración. Sí, miren, hay notarios, yo conozco varios casos de colegas que se van un mes, 2 meses a algún estado de Estados Unidos. Y el ejemplo es Estados Unidos porque ahí viven millones de guatemaltecos, entonces no se va a ir a un país donde tal vez vivan 10 personas, ¿no? Se van a Estados Unidos, llegan a firmar varios mandatos, incluso compraventas. Cualquier tipo de acto lo puede autorizar un notario en el extranjero, guatemalteco, por supuesto, y que sea colegiado, activo. Tiene que estar presente allá, autoriza en papel bond, y cuando viene, protocoliza los documentos que él autorizó en el extranjero. Lo puede hacer él, o lo puede hacer otro notario. Y es el ejemplo que les colocaba de la forma de interrumpir el orden de la numeración de las hojas de papel sellado especial para protocolos. Eso es una de las justificaciones. La otra es porque se le acabaron las hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Alguien me puede leer el 19? El número 22. Muy amable, gracias. ¿A qué principio nos referimos en el artículo 22? Publicidad. Mira, el 19, ¿por qué se los menciono? El 19. Porque el notario solo es depositario. Recuérdense que el notario únicamente ejerce el notariado porque el Estado se lo está encomendando. Y únicamente le presta el protocolo, pero ustedes no son dueños de las hojas de protocolo. Por eso es la razón de que no las puede romper, no las puede dañar, no las puede usar corrector. Porque ustedes con sus cosas pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero con algo que únicamente el Estado se los está depositando por un tiempo, ustedes no pueden utilizar hojas no pueden utilizar corrector, dañarlas. Y es por eso mismo. Porque cuando fallezcan o cuando dejen de cartular por X o Y razón, tienen que entregarlo al director del Archivo General de Protocolos, que ahora es director. Anteriormente era una directora, pasaron no sé cuántos años como directora, pero con la presidencia del licenciado Oscar Cruz, pues cambiaron a director. Oscar Cruz Oliva, ex presidente del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. O a máquina. ¿Usted decidiría? Actualmente no creo. Lo que sí he visto todavía es notarios que lo hacen a máquina. Pero a mano sí. Miren, en un testamento podría ser válido. Si ustedes empiezan a redactar el testamento y se quedan sin energía eléctrica y van a continuar a mano.
Ahí podría ser por el principio de unidad de acto. En teoría, porque en la práctica tampoco funciona así. En la práctica a usted le dicen hacer un testamento y usted lo lleva hecho. Por supuesto le da lectura con los testigos instrumentales que regula el código de notariado, pero tampoco es que lo empiece a redactar ahí mismo. Pero por supuesto no le van a decir eso al profesor de notariado, porque si no los hace perder. Porque miren, eso es lo que pasa en la práctica, que ustedes llega a un cliente con ustedes que quiere que le realice una compraventa y no es que le vaya a dar media hora para empezar a redactarla. Generalmente le dice, mírale cuánto me cobra por esta compraventa. Usted dice, mire cuánto está valorado el bien. O le dice, mire, le voy a hacer una investigación y después le digo más o menos cuánto van a ser los honorarios, de acuerdo al precio del bien, qué impuesto va a pagar. Eso lo tiene que calcular para darle un precio de honorarios. Entonces el cliente le llamó lunes. Usted hace la investigación martes, si no le urge, porque hay veces que sí le urge al cliente. Y le dice, mire, entonces véngase a firmar el día jueves. Llegan a su oficina, usted generalmente ya tiene redactada su escritura. Con toda la tranquilidad del mundo la redactó. Y es así porque no va a empezar a correr en ese tipo de trabajos. Cuente. Si no hay impreso en el protocolo, pues no hay problema. Ahí podría ser constituir o reservarse el usufructo. Pues mire, lo que pasa es que todo eso se habla antes. Si el cliente jamás le mencionó un usufructo, pues yo consideraría que es problema del cliente. O sea, los clientes, aunque no le vayan a decir con las palabras técnicas lo que quieren, sí saben lo que quieren. O sea, ellos le dan la idea y usted le da esa forma jurídica. O sea, ellos con las palabras que entienden le van a decir, mire, necesito trasladarle esto a mi hija, pero no me gustaría que mi hija me eche de la casa. Entonces, mire, bueno, entonces una compraventa con reserva de usufructo. Pero mire, tengo miedo que el esposo de mi hija se va a quedar con la casa. Bueno, entonces una donación con la reserva de usufructo. Entonces ya empieza a explicarle, mire, ¿cuánto vamos a valorar el usufructo? 2,000. Bueno, entonces se va a pagar el 12% por la donación y el 12% por el usufructo. Entonces todo eso le va haciendo a ustedes el cálculo. Bueno, entonces del registro va a pagar los 160 más la inscripción del usufructo, pero el bien está valorado en 170, entonces ahí le va haciendo. Por eso es mentira que en el derecho no se vean números. En notariado sí se ven números. O sea, usted tiene que saber calcular impuestos, ver los honorarios, todo eso lo tiene que hacer. Y ahora los que les gusta el derecho laboral, números. También. Si les gusta el derecho penal, también ven números en el tema de las penas. Si miran derecho civil, también ven números. Entonces es mentira que el abogado no ve números. Entonces ahí tendría que decirle, bueno, el usufructo, se llegó el día y hora de la firma, llegan a su oficina, entran, están tranquilos, los saludan, se ponen a platicar de la vida, de sus hijos, que tiene un perrito, que tiene un gato, porque en esas firmas generalmente lo que se habla es de la vida. De lo que menos habla usted es del contrato. Y yo creo que le gusta más al cliente que usted tenga ese trato más humano, más sociable, que se ponga como que fuera robot a explicarle los contratos. Porque generalmente la gente le tiene confianza a alguien que le da una buena conversación. Me decía a mí un profesor de Derecho Penal, el abogado y el notario muchas veces es psicólogo también del cliente. Tiene que escuchar, aunque sean casacas del cliente, aunque le aburra a usted la historia del cliente, pero tiene que escuchar. Entonces empiezan a conversar, imprime usted la hoja, no va a imprimir en protocolo, va a imprimir en papel bond, para que el cliente empiece a leer, bueno, los clientes. Y por supuesto, ninguno va a leer nada. No van a leer nada.
Le van a decir, ah, sí, ya leí todo y está bien. Aunque haya 20 errores, no le van a leer nada. Entonces, usted lo que tiene que hacer es leerla, usted también antes, o leérselas. Por eso, la obligación legal del artículo 29 de leerles el instrumento a las contratantes es una obligación legal que también le ayuda al notario. Porque cuando usted lee, se va a dar cuenta si existen errores. Entonces es buena idea leerles a los clientes. Entonces imagínense, lo hablaron el lunes, firman el jueves, tranquilos, ya vieron que todo está bien, la imprimen y ahí firman. Firman, usted la autoriza, le pagan sus honorarios, pagan el impuesto y usted se encarga generalmente de registrar el bien o de inscribir el acto o contrato. Y ahí terminó su función como notario. Usted no se despeinó, no se estresó, estuvo tranquilo en su oficina, platicó, se relajó. Entonces el derecho notarial en ese aspecto es muy bonito, porque no hay problemas, no hay cuentazos. Aunque también cuando usted litiga, no vaya a creer que los abogados están odiando. O sea, los abogados están ahí fregando entre ellos y los clientes, a veces en penal, pues él es el que está preocupado. El abogado, pues, a veces hasta bromea con la situación del cliente. ¿Qué pasa generalmente? ¿Alguna duda respecto a lo que les estoy explicando? Si hay un testamento, una escritura de... ¿Pero se inscribió? No. La auténtica, un testimonio. Pues mire, la forma de reproducir una escritura es mediante un testimonio. Ahora si le piden copia legalizada, pues la puede presentar. No. Únicamente se lo están pidiendo para que haga constar el notario que es copia fiel, que sí es cierta la escritura. Si ya inscribieron el documento y se lo inscribieron así, pues no habría ningún problema. Ahora si no lo inscribieron y hay errores, pues ahí sí hay problema. No habría problemas si está inscrita, porque otra forma de probar la propiedad, hay gente que pierde el testimonio de la escritura debidamente razonado por el registro. Usted cuando ingresa un testimonio al registro, digamos en un tipo de compraventa inmueble o donación, el registro le razona ese testimonio de que se lo inscribió y hasta atrás coloca la razón. Pero hay gente que pierde los testimonios. Entonces cuando pierde el testimonio, la otra manera de probar la propiedad es con una certificación de la finca, un historial completo. Entonces ahí no habría problema. Sería de las dos maneras. ¿Alguien más? No. Mire, lo que pasa es que, así como el registro general de la propiedad, para inscribir un bien, le solicitan duplicado el testimonio. ¿Y por qué le solicitan duplicado? Porque el duplicado se lo quedan ellos. El testimonio original se lo regresan al propietario, al nuevo propietario, debidamente razonado. El duplicado se lo quedan el registro. ¿Y el duplicado qué es? Es una copia del testimonio con firmas, firmándolo otra vez, digamos. Solo el notario. Entonces usted hace el testimonio, le saca copia a ese testimonio, que más adelante vamos a ver que es un testimonio, así que no se preocupen si ahorita no me están entendiendo. El testimonio es una copia de la escritura. Entonces, el duplicado es la copia de ese testimonio firmado otra vez.
Mire, yo con el testimonio a veces tengo problemas en los juzgados. Hay muchos abogados que cuando acompañan copias colocan acompaño 2 copias y duplicado, pero porque no saben que es duplicado. Porque si es duplicado tendría que sacarle copia a eso y firmar otra vez el abogado. Y yo tenía problemas muchas veces con un colega que tenía en Coatepec, porque trabajamos de forma conjunta. Entonces, él a veces me mandaba memoriales y en el memorial me mandaba acompaño 3 copias y duplicado. Y yo le decía, mire, Lick, pero ¿cómo voy a hacer que usted me venga a firmar hasta Guatemala otra vez? Entonces le testaba la palabra duplicado y solo decía acompaña 2 copias. Porque muchas veces los abogados no saben que es duplicado. Lamentablemente. Miren, del gremio de los abogados y notarios, los más respetados son los notarios. Los abogados no tanto. Pero como somos ambos, entonces nos cae la piedra. ¿Alguna otra duda? Pero firmado otra vez. Es una copia, pero vuelta. Retirar. Miren, les agradezco por haberme mandado estas flores. No sé quién me las mandó. El grupo que se va a retirar no hay ningún problema. Si tienen otra exposición no hay ningún problema. Por supuesto, 5 puntos menos. Son mentiras. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a lo que estoy explicando? Entonces, miren, lo que les trato de explicar con esto que les estoy diciendo es que el notariado no es como los examinan a ustedes. O sea, no es corriendo, no es el estrés, no es redactar corriendo, no es que tenga un tiempo mínimo para redactar. El notariado es estar tranquilo, hacer una investigación previa, redactar tranquilo. Eso es el notariado. Quedarse sin problemas. Así que si ustedes en algún examen de notariado pues empiezan a no gustarle la clase de notariado, créanme que la práctica no tiene nada que ver con esos exámenes. La práctica es mucho más bonita. Si ustedes son ordenados, si ustedes son responsables, van a tener un éxito en notariado. Miren, yo un truco que tengo en notariado es que cuando estoy autorizando instrumentos, al final hago una hoja como este tamaño y a esta hoja le agrego números del 1 al 20, digamos. Entonces, cuando entrego testimonios de las escrituras, cuando entrego avisos, voy tachando el numerito para saber qué testimonio entregué y qué testimonio me falta. Entonces son formas que uno va aprendiendo a ser responsable, a ser ordenado y a llevar una práctica correcta del derecho notarial. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que estoy explicando. Si no, empiezo a preguntar. Entonces, si ustedes ya terminaron de redactar en su protocolo, ¿qué es lo que procede? Si ustedes ya cartularon 200 escrituras y llega el 31 de diciembre, ¿qué procede? Cerrar su protocolo. ¿Alguien me puede leer el artículo número 12, por favor? El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza. Es el que visitará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de calcular. La razón de cierre contendrá fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Muchas gracias. ¿Por qué creen ustedes que se debe cerrar el protocolo? Pedido fiscal o pedido que debe ser normal. Primero, por seguridad jurídica. O sea, ustedes en su protocolo
tienen que en su cierre hacer constar cuántas escrituras autorizaron, seguridad jurídica. No vaya a ser que después les aparezca otra escritura pública de ese año que nunca existió. ¿Cuándo puede cerrar el protocolo? Lo puede cerrar el 31 de diciembre o lo puede cerrar antes si ya no va a cartular. Imagínense que ustedes aperturan su protocolo en diciembre de este año. Empiezan a redactar en el 2026, el 1, 2, 3, 4. El 15 los llama alguien del gobierno y le dice, mire licenciado, usted es muy pilas y le queremos dar una oportunidad en el gobierno. Lo queremos nombrar como secretario, como ministro, como asesor, con cualquier cargo. Usted en ese momento ya está impedido para poder seguir ejerciendo el notariado. Usted aperturó para enero, pero el 15 de enero ya está cerrando su protocolo. Es una fecha posible. O usted empieza a cartular, viene enero, febrero, marzo, a mediados de septiembre, ya no le dan ganas de estar cartulando. Porque miren, si ustedes aperturan protocolo, aunque no lleven a cabo ninguna escritura pública, hay que estar dando los avisos trimestrales. Entonces hay unos que no les gusta. Miren, el notariado, creo que esa es la parte que no les gusta a muchos, las obligaciones que nacen con el notariado. Siendo abogados no tienen que dar aviso a nadie, siendo notario sí. Y yo me acuerdo que mi colega tuvo ese problema cuando él se juramentó en la corte. Porque él aperturó protocolo cuando se juramentó, sin saber de qué se trataba aperturar el protocolo. Lo hizo así a ciegas. A los 2 años él aparecía inhabilitado en el archivo, porque nunca dio ningún aviso. Y él pensaba que no tenía que dar aviso porque no estaba cartulando. Entonces imagínense que ustedes aperturen en enero, llega septiembre y no han cartulado nada. Solo han tenido que dar los avisos. Y son por trimestre, es decir, son 4 avisos al año. Entonces en septiembre ya le tocaría dar su tercer aviso. En octubre, noviembre, diciembre es su último aviso. Entonces se cansó de estar dando avisos, ir a hacer colas para dar avisos o pagarle a alguien para que le vaya a entregar su aviso, cuando usted nunca cartuló. En esos casos es que se puede cerrar el protocolo. Entonces por eso es que a veces se cierra el protocolo, porque no se está trabajando, porque usted le salió otro trabajo en el estado, o simplemente porque ya no quiere cartular. Hoy no les voy a dejar trabajo en grupo, pero vamos a dar por concluida la clase el día de hoy, así que ya pueden ir en paz.